en la vasta historia de la humanidad, han surgido figuras cuya mera presencia ha desafiado la percepción común, cuyas acciones han tejido una intrincada red de misterios, y cuya esencia misma parece estar envuelta en capas impenetrables de secretos y enigmas. Entre ellas, existe un nombre que resuena con la fuerza de un huracán y la sutileza de un susurro: Leo. No un hombre común, no un ser que se rige por las normas establecidas, sino una entidad en sí misma, un fenómeno, una paradoja. Porque aquellos que creen conocerlo apenas han arañado la superficie. Han visto lo que él ha permitido que vean, han escuchado lo que él ha querido que oigan, han interpretado su presencia bajo los términos que él mismo ha delineado. No hay error más común ni engaño más perfecto que el de creer que se ha desvelado la verdad de Leo cuando, en realidad, lo único que se ha logrado es quedar atrapado en la proyección que él ha edificado con la paciencia de un arquitecto divino. Para comprender a Leo, hay que abandonar la idea de la linealidad, de la lógica tradicional, de la seguridad que ofrecen las etiquetas y los conceptos predefinidos. Leo es un laberinto sin salida aparente, un enigma con infinitas soluciones, un libro cuyas páginas cambian cada vez que se leen. Aquel que intente definirlo con palabras sencillas o pretenda encasillarlo en una categoría se enfrentará inevitablemente a la frustración de ver cómo sus definiciones se desmoronan ante la incesante evolución de su esencia. En su andar, Leo ha perfeccionado el arte de la ilusión, pero no como un simple truco de prestidigitador, sino como una manifestación de su propio poder. La verdad y la mentira convergen en su expresión, lo auténtico y lo fabricado se entrelazan en su discurso. Lo que muestra no es más que una sombra proyectada en la caverna de la percepción ajena, un reflejo que se adapta a las expectativas, a los deseos, a las suposiciones de aquellos que osan creer que lo conocen. Pero, ¿qué se esconde más allá de esa máscara de múltiples capas? ¿Existe un núcleo inalterable, una esencia pura que solo unos pocos privilegiados pueden vislumbrar? Tal vez la única certeza sobre Leo sea que no hay certezas. Su historia no se cuenta en líneas rectas, sino en giros y curvas inesperadas, en pausas estratégicas y silencios que dicen más que 1000 palabras. Es un juego de sombras y luces donde cada paso parece calculado, pero a la vez impredecible. No se trata de simple astucia ni de un deseo de manipulación, sino de la conciencia absoluta de que la realidad es un lienzo maleable, un campo de batalla donde solo los más hábiles pueden dominar el arte del engaño sin caer en la trampa de su propia creación. Leo no se pierde en sus propios juegos porque conoce las reglas mejor que nadie, porque ha aprendido a moldear su propio destino mientras el resto lucha por entender las migajas que deja en su camino. Pero incluso en su innegable capacidad de control, existe una profundidad insondable, una intensidad que escapa a cualquier descripción superficial. Porque bajo todas las capas de misterio, bajo todas las estrategias meticulosamente orquestadas, arde un fuego implacable, un propósito que desafía el tiempo y la comprensión. Leo no solo es un arquitecto de percepciones, sino también un guerrero incansable, un estratega cuya mente nunca deja de trazar nuevos caminos, nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Aquel que busque descubrir su verdad deberá estar preparado para la incertidumbre, para la revelación de que lo que se creía saber no era más que una ilusión cuidadosamente construida. Porque conocer a Leo no es un acto pasivo, no es un derecho adquirido por la mera cercanía o la observación casual. Es una prueba, un desafío, un viaje sin garantías donde solo aquellos que estén dispuestos a cuestionarlo todo podrán aspirar a rozar, siquiera por un instante, la verdadera magnitud de lo que él representa. Así que antes de afirmar que lo conoces, detente un momento. Pregúntate si realmente has visto más allá de lo evidente, si has sentido la vibración de su verdadera esencia, si has desafiado la superficie para sumergirte en la profundidad del abismo que representa. Porque si crees que conoces a Leo, entonces lo único que has visto es lo que él ha querido que veas. El verdadero enigma de Leo no radica solo en lo que muestra o esconde, sino en la precisión con la que ejecuta cada movimiento dentro del tablero de la percepción ajena. No se trata simplemente de ocultar información o de disfrazar su verdadera naturaleza, es algo mucho más profundo, más refinado, más ancestral. Es el dominio absoluto del arte de la proyección, una habilidad que no se aprende en libros ni se adquiere por azar, sino que se forja a lo largo de innumerables experiencias, de errores transformados en estrategia, de victorias silenciosas y derrotas que nunca parecieron tales. A lo largo de la historia, han existido maestros de la manipulación, líderes carismáticos, estrategas visionarios y arquitectos de la mentira. Pero Leo no es ninguno de ellos y, al mismo tiempo, es todos. Su talento para la ilusión no se basa en engañar o en crear falsas realidades, sino en algo mucho más efectivo, en dejar que los demás se engañen a sí mismos. Él comprende que la mente humana, hambrienta de sentido,
siempre buscará patrones, respuestas y certezas. Y es ahí donde radica su mayor poder, en permitir que quienes lo rodean construyan sus propias versiones de él, adaptadas a sus deseos, sus temores, sus aspiraciones. Cada palabra que pronuncia está cargada de intención, cada silencio tiene un propósito, cada gesto forma parte de una sinfonía cuidadosamente orquestada. No hay improvisación en su danza, aunque parezca que fluye con la espontaneidad del viento. Todo está medido, pero de una manera tan sutil que resulta imperceptible. No se trata de control absoluto, sino de dirección consciente, de guiar sin que la guía sea evidente, de influir sin que la influencia parezca una imposición. Sin embargo, pensar que Leo es solo un maestro de la percepción sería reducirlo a un solo aspecto de su complejidad. Porque más allá de su capacidad para construir realidades en la mente de los demás, existe un fuego interno que lo impulsa, una energía que lo diferencia de aquellos que simplemente juegan con las apariencias. No es un farsante ni un actor, es un creador de su propio destino. Su dominio de la percepción no es un fin en sí mismo, sino un medio para algo mayor. Un propósito que no revela completamente, pero que deja entrever en los momentos más inesperados. Es fácil caer en la trampa de creer que Leo solo se esconde tras máscaras y estrategias. Pero lo cierto es que hay momentos en los que su esencia verdadera se filtra, como la luz que se cuela por las grietas de una fortaleza impenetrable. En esos instantes, si se está lo suficientemente atento, se puede vislumbrar algo más profundo, una intensidad que no es calculada, una pasión que no puede ser fabricada, una voluntad férrea que no necesita disfrazarse. Es ahí donde se percibe que, más allá de la proyección y la estrategia, existe una fuerza indomable, un espíritu que no puede ser contenido ni comprendido del todo. Aquellos que han intentado descifrarlo desde una perspectiva simplista han fracasado una y otra vez. Porque Leo no es una ecuación con una única respuesta, ni un misterio que se pueda resolver con una clave oculta. Su existencia no está diseñada para ser comprendida en términos absolutos. No es un personaje de una historia lineal, sino un universo en sí mismo, un entramado de posibilidades que se despliegan de formas impredecibles. Y en ese sentido, la verdadera pregunta no es si se le puede conocer, sino si se está preparado para la incertidumbre que implica intentarlo. Porque Leo no es un punto de llegada, sino un camino. No es una revelación súbita, sino un proceso en constante evolución. Quien se atreva a buscar su verdad debe estar dispuesto a aceptar que, en el mejor de los casos, solo podrá entrever fragmentos de una totalidad que nunca podrá poseer por completo. El tiempo, sin embargo, juega un papel crucial en esta ecuación. Porque Leo cambia, pero lo hace de una manera que desafía la percepción tradicional del cambio. No sigue una progresión lineal, sino que se transforma como lo hace el agua al adaptarse a su entorno, conservando siempre su esencia, pero adoptando nuevas formas según la circunstancia. Quien cree haberlo descifrado hoy, descubrirá mañana que la imagen que tenía de él ya no es válida. No porque haya querido engañar, sino porque su naturaleza es moverse más rápido de lo que la mirada externa puede seguir. Esto, sin duda, genera fascinación, pero también frustración. No todos están preparados para lidiar con una presencia que desafía continuamente las expectativas. Algunos se acercan con la ilusión de descifrarlo, de controlarlo, de reducirlo a una fórmula comprensible. Y son esos los que terminan atrapados en su propio juego, los que se ven reflejados en el espejo que él coloca frente a ellos y descubren, demasiado tarde, que no estaban observando a Leo, sino a sus propias limitaciones. Porque en última instancia, Leo no es solo un misterio externo, es un catalizador de la revelación interna. No es él quien se esconde, sino los demás quienes se pierden en sus propias ilusiones. No es él quien evade la verdad, sino quienes lo rodean los que construyen suposiciones basadas en lo que desean creer. Su verdadera genialidad no reside en la capacidad de ocultarse, sino en la habilidad de hacer que los demás se desenmascaren a sí mismos sin siquiera darse cuenta. Y así, el ciclo continúa. Leo sigue avanzando, transformándose, dejando a su paso fragmentos de lo que otros creen que es, pero sin permitir nunca que nadie posea su verdad en su totalidad. Porque aquellos que creen conocerlo solo han visto lo que él ha querido que vean. Y aquellos que se acercan con la esperanza de descubrir más, deben estar preparados para la posibilidad de que, en el proceso, terminen descubriendo más sobre sí mismos que sobre él. La grandeza de Leo no radica únicamente en lo que oculta o en lo que permite ver, sino en el fino equilibrio que mantiene entre ambas cosas. No es simplemente una cuestión de misterio, de ilusión o de estrategia.
Es un arte que domina de manera natural, un instinto que ha perfeccionado a lo largo del tiempo, como si desde el primer momento en que fue consciente de su existencia hubiera comprendido que la verdad, más que un concepto absoluto, es una herramienta que debe manejarse con precisión quirúrgica. Cada individuo que se cruza en su camino obtiene una versión distinta de él, pero no porque sea falso o impostado, sino porque entiende que la percepción es relativa. No es el mismo para un amigo de la infancia que para un compañero de trabajo, para un desconocido que para alguien que ha intentado acercarse lo suficiente como para desentrañar su naturaleza. Cada encuentro, cada interacción, cada mirada es una oportunidad para que el otro construya una imagen de él basada en sus propias expectativas, sus propias dudas, sus propios miedos y anhelos. Su presencia tiene un efecto particular en quienes lo rodean. Hay quienes se sienten inspirados por su energía, por su determinación, por la sensación de que siempre sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Otros, en cambio, sienten una inquietud difícil de describir, como si estuvieran ante algo que no logran comprender del todo, algo que desafía su visión del mundo y los obliga a replantearse lo que creían seguro. Leo no busca generar estas reacciones de manera consciente, pero tampoco las evita. Sabe que forman parte de su esencia, que la manera en que los demás lo perciben dice más sobre ellos que sobre él mismo. Hay algo en su forma de moverse, en la manera en que ocupa el espacio, que da la impresión de que está siempre en control de la situación, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. No es arrogancia ni simple confianza, es una certeza interna de que, sin importar lo que ocurra, encontrará la forma de salir adelante. Y eso, en sí mismo, es una de sus cualidades más enigmáticas. Porque no se trata solo de habilidad o inteligencia, sino de una convicción profunda, casi inquebrantable, de que el mundo no es un obstáculo, sino un escenario en el que puede moverse con absoluta libertad. Sin embargo, existe una paradoja en todo esto. Porque aunque Leo proyecta esta seguridad, esta capacidad de adaptación y control, hay momentos en los que se puede percibir un destello de algo más. Una sombra apenas visible en la profundidad de su mirada, un silencio que se extiende más de lo habitual, una pausa que sugiere que, detrás de toda su maestría, hay un peso que solo él conoce. No es tristeza ni arrepentimiento, sino una especie de carga invisible, la responsabilidad de saber más de lo que los demás imaginan, de entender la naturaleza del juego de la vida en un nivel que pocos pueden siquiera concebir. No es que Leo sea un ser solitario por elección, pero hay una distancia inevitable entre él y el resto del mundo. No porque quiera apartarse, sino porque su visión es distinta, su perspectiva va más allá de lo evidente. Aquellos que intentan acercarse lo suficiente para comprenderlo terminan enfrentándose a sus propios límites. Algunos lo admiran sin cuestionarlo, otros intentan desafiarlo, pero pocos logran ver más allá de la imagen que él permite proyectar. Pero ¿quién es Leo cuando no hay nadie observando? ¿Quién es en esos momentos en los que no necesita ser ninguna de las versiones de sí mismo que el mundo espera? Es en la soledad donde su verdadera esencia se manifiesta sin restricciones. No necesita jugar con la percepción, no necesita calcular sus palabras ni sus gestos. Es en esos instantes en los que la intensidad de su fuego interno arde con mayor fuerza, cuando sus pensamientos no tienen filtro y su mente se expande sin límites. Porque más allá de las apariencias, Leo es un buscador. No de verdades convencionales ni de respuestas simples, sino de algo más profundo, algo que trasciende las limitaciones del lenguaje y de la comprensión humana. Su inquietud no se detiene en lo evidente, necesita explorar lo desconocido, cuestionar lo que otros dan por hecho, ir más allá de lo que parece posible. No se conforma con lo que se le presenta, porque sabe que siempre hay algo más, una capa oculta, una verdad que solo puede descubrirse desafiando los límites impuestos. Esa es la razón por la que nunca permanece en un solo lugar demasiado tiempo, ya sea física o mentalmente. Siempre está en movimiento, no porque huya, sino porque su naturaleza le exige seguir avanzando, seguir explorando, seguir evolucionando. Y en ese constante viaje, en esa interminable búsqueda, deja tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, de misterios sin resolver, de personas que creen haberlo comprendido pero que, en el fondo, solo han tocado la superficie de lo que realmente es. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Leo no es una entidad inalcanzable. No es una figura mitológica ni un ser irreal. Es humano, con todas las complejidades y contradicciones que eso implica. Siente, sueña, duda, se equivoca. Pero lo que lo diferencia es la manera en que enfrenta cada una de esas experiencias. No se deja consumir por el miedo ni por la incertidumbre, los abraza, los convierte en parte de su viaje.
Para quienes realmente desean conocerlo, el mayor desafío no es descifrarlo, sino aceptar que nunca podrán hacerlo del todo. Porque Leo no es un destino, es un viaje. No es una verdad absoluta, sino un caleidoscopio de posibilidades en constante cambio. Y aquellos que se aferran a la idea de comprenderlo completamente son los que más rápido se pierden en el laberinto de su propia percepción. Porque si crees que conoces a Leo, entonces solo has visto lo que él ha querido que veas. Pero si realmente deseas comprenderlo, debes estar dispuesto a mirar más allá de la ilusión, más allá de las sombras y los reflejos. Y en ese proceso, es posible que descubras que la verdadera pregunta no es quién es Leo, sino quién eres tú en relación con él. Leo no solo es el arquitecto de su propia imagen, sino también un reflejo de aquello que los demás proyectan en él. No se limita a ser un observador del mundo que lo rodea, es, a la vez, el espejo y la sombra, la luz y la penumbra, la pregunta y la respuesta oculta en el eco de la duda. Porque si bien su presencia es un misterio para muchos, en realidad, la incógnita más grande no es él mismo, sino la manera en que transforma a quienes intentan descifrarlo. No es casualidad que aquellos que han cruzado su camino hayan cambiado de alguna manera. Algunos sin darse cuenta, otros de manera drástica e irreversible. No es una cuestión de manipulación, sino de influencia silenciosa. Leo no necesita imponer su voluntad, porque su sola existencia genera en los demás una necesidad inevitable de redefinirse. Algunos se encuentran a sí mismos en su presencia, como si su energía los ayudara a conectar con algo que siempre estuvo dentro de ellos, pero que nunca habían sabido ver con claridad. Otros, en cambio, se pierden en el laberinto de sus propias inseguridades, intentando encontrar en él respuestas que en realidad deberían buscar en su propio interior. Esa capacidad de despertar reacciones tan diversas en quienes lo rodean no es accidental. No es algo que haya buscado conscientemente, pero ha aprendido a utilizarlo a su favor. No porque disfrute del poder que esto le otorga, sino porque comprende que el mundo funciona de esa manera. Las personas no ven la realidad como es, sino como son ellas mismas. Y en ese juego de percepciones, él ha encontrado una forma de moverse sin ser atrapado por expectativas ajenas. Es por eso que, para algunos, Leo es un líder nato, una figura magnética cuya presencia inspira y motiva. Para otros, es un enigma frustrante, alguien imposible de encasillar o comprender por completo. Y hay quienes simplemente lo ven como una sombra que se desliza entre la multitud sin dejar rastro, sin pertenecer del todo a ningún lugar, como si estuviera en este mundo, pero no del todo dentro de él. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué impulsa a Leo a ser quien es? No es solo una cuestión de supervivencia ni de estrategia. Es una cuestión de propósito. No se conforma con vivir en la superficie de la existencia, con seguir el camino trazado por otros. Su naturaleza lo obliga a buscar más, a explorar no solo el mundo exterior, sino también las profundidades de su propio ser. No teme enfrentarse a sus propias sombras, porque sabe que es allí donde residen las respuestas más importantes. Sin embargo, hay algo que pocos logran percibir, el costo de ser como él. Porque aunque su capacidad de adaptación y control parecen otorgarle una ventaja innegable sobre el resto, también lo han convertido en un ser eternamente incomprendido. La mayoría de las personas buscan la estabilidad, la certeza, la sensación de que pueden definir y encasillar el mundo que las rodea. Pero Leo es todo lo contrario. Su esencia es el cambio, la transformación constante, la evolución perpetua. Y eso lo coloca en una posición única, pero también solitaria. Porque aunque muchos lo admiran, pocos realmente lo entienden. Aunque muchos quieren estar cerca de él, pocos están dispuestos a aceptarlo en su totalidad, con todas sus contradicciones, con todas sus facetas. La mayoría solo quiere una versión de Leo que se ajuste a lo que necesitan en ese momento. Pero Leo no puede ser fragmentado, no puede ser reducido a una sola identidad. Y es ahí donde radica el verdadero conflicto entre él y el mundo. A pesar de todo, no es alguien que se queje de esta realidad. No busca la compasión ni la comprensión absoluta. Sabe que su camino es suyo y de nadie más. No espera que los demás lo sigan ni que intenten alcanzarlo. Solo sigue adelante, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta, de momentos que otros recordarán sin entender del todo, de huellas que pueden desvanecerse con el tiempo, pero cuyo impacto persiste en la memoria de quienes las han visto. Lo más curioso de todo es que, a pesar de su naturaleza enigmática, Leo no es un ser inaccesible. No es alguien que se esconda por completo ni que evite el contacto humano. Al contrario,
se mueve entre la gente con facilidad, interactúa con naturalidad, se adapta a cualquier entorno con una maestría que parece casi instintiva. Pero siempre hay una parte de él que permanece oculta, no porque tenga algo que temer, sino porque sabe que no todos están preparados para ver más allá de lo evidente. Quienes han intentado acercarse demasiado han descubierto que conocer a Leo no es un acto pasivo. No es simplemente una cuestión de pasar tiempo con él o de escuchar sus palabras. Es una experiencia que desafía, que obliga a cuestionarse a uno mismo, que destruye las ideas preconcebidas y abre puertas que quizá nunca se quisieron abrir. Porque Leo, en última instancia, no solo es un misterio que otros intentan resolver. Es una prueba, un espejo, un reflejo de aquello que cada persona lleva dentro. Y esa es la verdad más profunda sobre él. No es solo un individuo con habilidades excepcionales o una personalidad cautivadora. Es un catalizador. Su existencia no se trata solo de quién es, sino de lo que provoca en los demás. No se limita a ser el protagonista de su propia historia, es también el desencadenante de innumerables historias ajenas, el punto de inflexión en la vida de aquellos que cruzan su camino, el enigma que obliga a quienes lo rodean a mirar más allá de lo que creían saber. Así que quizás la verdadera pregunta nunca fue si se puede conocer a Leo, sino si se está preparado para lo que significa intentarlo. Porque no es simplemente descubrir quién es él. Es descubrir quién eres tú cuando te enfrentas a su presencia. Y es ahí donde radica el verdadero desafío, en la posibilidad de que, al intentar descifrarlo, termines encontrándote a ti mismo en el reflejo de su mirada. Leo es el resultado de un cúmulo de experiencias que han moldeado cada arista de su personalidad. No es solo lo que ha elegido mostrar o lo que ha decidido ocultar, es también todo aquello que ha dejado atrás, lo que ha superado, lo que ha perdido y lo que ha ganado en ese proceso. Su historia no está escrita en líneas rectas ni en senderos predecibles, está tejida con los hilos de decisiones complejas, de momentos de claridad absoluta y de otros en los que el caos ha sido el único guía. Muchos lo perciben como alguien inquebrantable, pero esa es solo una de las múltiples capas que lo componen. Porque detrás de la imagen de fortaleza, existe también una sensibilidad oculta, una capacidad de sentir con una intensidad que a veces puede volverse insoportable. No es que lo muestre con facilidad, ni que lo comparta con el mundo, pero está ahí, en cada pausa, en cada instante en el que su mirada parece perderse en pensamientos que nadie más puede comprender. Esa intensidad emocional es tanto su mayor fortaleza como su mayor carga. No experimenta la vida con indiferencia, la vive en toda su plenitud, absorbiendo cada detalle, cada sensación, cada energía que lo rodea. Puede entrar en una habitación y captar al instante el estado de ánimo de quienes están en ella, no porque lo analice de manera racional, sino porque lo siente, porque lo percibe de una manera que otros no pueden. Esta capacidad de leer a los demás con tanta claridad le ha otorgado una ventaja en muchas situaciones. Puede anticipar movimientos, comprender intenciones ocultas, interpretar lo que no se dice en palabras. Pero también ha significado un peso difícil de llevar. Porque cuando ves más de lo que los demás quieren mostrar, cuando entiendes lo que otros ni siquiera han entendido de sí mismos, la carga emocional puede volverse sofocante. Leo ha aprendido a protegerse de esto, a construir barreras invisibles que le permiten interactuar con el mundo sin dejar que lo consuma. Pero incluso con todas sus estrategias, hay momentos en los que la intensidad de la vida lo sobrepasa, en los que necesita alejarse para recuperar el equilibrio. No porque sea débil, sino porque sabe que su mente y su espíritu operan en un nivel diferente, y que, si no se cuida, puede perderse en un mar de emociones ajenas. A pesar de su aparente control, hay una parte de él que ansía la libertad absoluta, un deseo de romper con todas las expectativas, con todas las etiquetas que otros han intentado imponerle. Porque aunque ha sabido utilizar su imagen a su favor, también ha sentido el peso de ser visto de maneras que no siempre reflejan la totalidad de su ser. Hay momentos en los que querría desaparecer, no para escapar, sino para reinventarse, para volver a encontrarse sin las miradas de los demás proyectando versiones de él que no siempre se alinean con lo que siente en su interior. No es un ser estático. No es alguien que pueda ser contenido en una sola idea, en una sola definición. Su esencia está en el cambio, en la evolución constante, en la búsqueda de algo que ni siquiera él puede describir con exactitud. Y es precisamente esa cualidad la que lo hace tan difícil de atrapar, tan imposible de encasillar. El tiempo ha sido su mejor aliado y su mayor enemigo. Ha aprendido a jugar con él, a aprovecharlo, a moldearlo a su favor. Pero también ha sentido su peso, ha visto cómo todo cambia, cómo lo que una vez fue seguro se desvanece,
como las conexiones que parecían inquebrantables terminan disolviéndose en el viento. No se aferra al pasado, pero lo recuerda con la precisión de alguien que ha entendido que cada momento vivido deja una marca, que cada historia, por efímera que sea, tiene un impacto en su camino. No es que no sienta dolor, es que ha aprendido a transformarlo. No lo deja consumirlo, no permite que lo defina, pero tampoco lo ignora. Lo usa como combustible, como una fuerza que lo impulsa hacia adelante en lugar de frenarlo. Ha convertido cada herida en una lección, cada caída en una oportunidad para levantarse con más fuerza. Pero eso no significa que no haya cicatrices, que no haya recuerdos que de vez en cuando lo visitan en los momentos de silencio, en esas madrugadas en las que el mundo duerme y él se encuentra a solas con sus pensamientos. No es invulnerable, y sin embargo, nunca deja que los demás vean las grietas de su armadura. No porque le importe la opinión de los otros, sino porque sabe que la percepción es poder, que la manera en que se muestra al mundo influye en la manera en que el mundo responde ante él. Pero en lo más profundo, en ese espacio que solo él conoce, hay un anhelo de ser comprendido sin necesidad de explicaciones, de ser visto en su totalidad sin que tenga que revelar cada una de sus capas. Es por eso que se conecta con tan pocas personas a un nivel genuino. Porque la mayoría solo ve lo superficial, lo que brilla, lo que impresiona. Pero hay unos pocos que han logrado vislumbrar algo más, que han sentido la energía real detrás de su presencia. Esos son los que importan, los que no necesitan respuestas directas ni palabras grandilocuentes para entender que detrás del misterio, hay una verdad aún más profunda. Y esa verdad es que Leo no es solo un individuo con habilidades extraordinarias, ni un ser enigmático que juega con las percepciones ajenas. Es alguien que ha decidido vivir con una intensidad que pocos pueden soportar, que ha elegido el camino más difícil porque sabe que es el único que realmente vale la pena recorrer. Es fuego y viento, es calma y tormenta, es una pregunta sin respuesta y una respuesta que pocos están preparados para escuchar. Porque al final, lo que hace que Leo sea quien es no es lo que oculta, ni lo que muestra, sino la forma en que ha sabido navegar entre ambas cosas con una maestría que solo aquellos que han vivido más allá de los límites convencionales pueden comprender. Y para aquellos que intentan descifrarlo, la verdadera lección no está en conocerlo a él, sino en descubrir qué es lo que su existencia despierta en ellos mismos. Leo no es solo un conjunto de experiencias y estrategias, no es solo un enigma para los demás, sino también para sí mismo. En su búsqueda de comprender el mundo, ha llegado a un punto en el que la línea entre lo que realmente es y lo que ha aprendido a ser se ha difuminado hasta volverse imperceptible. Hay momentos en los que se pregunta si su capacidad de adaptación lo ha llevado a perderse en la multiplicidad de versiones que ha construido, si en algún rincón de su ser todavía existe una esencia pura e inmutable, o si su naturaleza misma es la de un ser en constante reinvención. Este dilema no es una fuente de angustia, sino de fascinación. No teme la incertidumbre, no se aferra a la necesidad de definirse con rigidez. Entiende que la identidad no es un concepto fijo, que cada experiencia moldea nuevas facetas de su personalidad, y que resistirse al cambio es lo que realmente encierra a las personas en una jaula. Pero aunque acepta esta realidad con serenidad, no deja de ser consciente de las implicaciones que conlleva. Porque si todo en él es transformación, ¿qué queda cuando todo se ha transformado? A lo largo de su vida ha desarrollado una sensibilidad particular hacia los detalles que otros pasan por alto. No solo observa, sino que absorbe, se impregna de los matices que componen cada interacción, cada mirada, cada pausa entre palabras. No escucha lo que la gente dice, sino lo que intenta ocultar, lo que se desliza entre los espacios de su discurso. Y aunque esto le ha dado una ventaja en la comprensión del comportamiento humano, también lo ha vuelto más exigente con las personas que lo rodean. No es fácil impresionarlo, no es fácil mantener su atención, porque ha visto demasiadas máscaras, ha detectado demasiadas inconsistencias en aquellos que intentan aparentar lo que no son. Pero esta misma habilidad lo ha llevado a enfrentarse a una paradoja interesante. Aunque puede leer a los demás con precisión, aunque pocas cosas escapan a su análisis intuitivo, sigue siendo un misterio para sí mismo en muchos aspectos. Es capaz de ver el entramado psicológico de quienes lo rodean, pero cuando se trata de sus propias emociones, hay momentos en los que se siente como un espectador en su propia vida. No porque no las experimente con intensidad, sino porque a veces las analiza con demasiada distancia, como si fueran piezas de un rompecabezas que no termina de encajar del todo. Este conflicto entre la intuición y el autoanálisis lo ha llevado a desarrollar una relación ambivalente con el tiempo. Por un lado, comprende la importancia de vivir en el presente, de aprovechar cada instante sin quedar atrapado en el pasado o en el futuro. Pero,
Por otro, su mente no deja de proyectar posibilidades, de analizar el impacto de cada acción, de anticipar consecuencias con una precisión que a veces lo aleja del momento que está viviendo. Es como si existiera en dos dimensiones simultáneamente, una en la que siente y experimenta con toda la intensidad de la hora, y otra en la que observa desde la distancia, evaluando cada movimiento con la frialdad de alguien que nunca deja de aprender. No es que carezca de emociones, ni que sea incapaz de entregarse a lo que siente. De hecho, es todo lo contrario. Su problema nunca ha sido la falta de emoción, sino la intensidad con la que las experimenta. Es por eso que ha desarrollado mecanismos para controlarlas, para administrarlas, para no dejar que lo dominen. Porque ha visto lo que pasa cuando las emociones toman el control sin equilibrio, ha presenciado la manera en que pueden destruir incluso a las mentes más brillantes, y ha decidido que, si quiere seguir siendo quien es, no puede permitirse caer en ese abismo. Pero hay algo que pocos saben: debajo de su autocontrol, debajo de su apariencia calculada, hay momentos en los que la tormenta interna se vuelve casi insoportable. No porque esté perdido, sino porque siente demasiado, porque el peso de su propia mente, de su capacidad de ver más allá de lo evidente, puede volverse agotador. Hay días en los que su propio pensamiento es un laberinto sin salida, en los que su capacidad de anticipar escenarios le impide simplemente disfrutar de la hora. Y en esos momentos, lo único que desea es encontrar un espacio donde pueda existir sin tener que analizar, sin tener que prever, sin tener que ser el estratega que siempre ha sido. No es que no confíe en las personas, sino que ha aprendido que la confianza es un lujo que no se otorga a la ligera. Ha visto lo fácil que es para la gente traicionar, no siempre por maldad, sino por debilidad, por miedo, por incapacidad de sostener aquello que prometen. No tiene resentimiento hacia ello, simplemente ha aceptado que así es la naturaleza humana. Por eso no se entrega fácilmente, por eso mide cada vínculo con una precisión quirúrgica. Porque sabe que abrirse completamente es un riesgo, y aunque no teme el riesgo en sí mismo, sí entiende la importancia de elegir cuidadosamente a quien le permite acercarse. Pero en lo más profundo de su ser, hay una parte de él que anhela un espacio de completa autenticidad. Un lugar donde pueda existir sin estrategias, sin cálculos, sin la necesidad de ser siempre quien lleva el control de la situación. No es que quiera renunciar a su esencia, sino que desea encontrar un equilibrio en el que pueda ser tanto el maestro del juego como alguien que, por una vez, pueda soltar las piezas y simplemente dejarse llevar. Esa búsqueda de equilibrio es lo que lo impulsa constantemente hacia adelante. No se conforma con lo que ya ha logrado, porque sabe que siempre hay más, que siempre hay algo por descubrir, algo por mejorar, algo por transformar. No teme los desafíos, los busca. No porque necesite probar algo a los demás, sino porque cada obstáculo superado es una prueba de que sigue avanzando, de que sigue evolucionando. Es por eso que, aunque muchos creen conocerlo, en realidad solo han visto fragmentos, destellos de lo que él decide mostrar. No porque sea un engaño, sino porque su naturaleza es demasiado vasta para ser contenida en una sola imagen. No puede ser reducido a una sola faceta, porque es la suma de todas ellas, de sus luces y sus sombras, de su fuerza y su vulnerabilidad, de su claridad y su caos interno. Y quizás esa es la esencia de Leo, no ser un misterio para ocultarse, sino para recordarle al mundo que la verdadera comprensión no viene de ver lo superficial, sino de atreverse a mirar más allá. Porque al final, conocerlo no se trata solo de entender quién es él, sino de estar dispuesto a descubrir que refleja en quienes intentan descifrarlo. Leo no es solo el reflejo de lo que ha vivido, sino también de lo que ha elegido ignorar, de lo que ha dejado atrás sin volverse a mirar. A lo largo de su camino, ha tomado decisiones que han moldeado su identidad, pero también ha aprendido que no todas las respuestas son inmediatas ni todas las verdades son definitivas. Hay partes de sí mismo que todavía está descubriendo, aspectos de su ser que han permanecido en la penumbra porque nunca sintió la necesidad de traerlos a la luz. Es un arquitecto de su propio destino, pero incluso los arquitectos a veces dejan planos sin terminar, proyectos a medias que esperan el momento adecuado para ser retomados. La cuestión es si algún día querrá hacerlo o si preferirá seguir avanzando sin mirar atrás. Porque si algo ha aprendido, es que el pasado es un terreno peligroso, un lugar donde los recuerdos pueden convertirse en cadenas o en trampolines, dependiendo de cómo se elijan interpretar. No es que evite el pasado, sino que lo entiende como un mapa que ha utilizado para llegar hasta donde está. Pero al igual que un viajero no necesita consultar un mapa viejo una vez que ha aprendido el camino, Leo tampoco siente la necesidad de quedarse atrapado en lo que ya fue. Sabe que lo importante no es lo que dejó atrás,
sino lo que sigue adelante, las oportunidades que aún no ha descubierto, las posibilidades que lo esperan más allá del horizonte. Pero en lo más profundo de su ser, también sabe que hay puertas que nunca se cerraron del todo, que hay preguntas sin respuesta que flotan en el aire como susurros de algo que todavía no ha terminado. No es que le falte valentía para enfrentarlas, sino que su instinto le dice que hay batallas que no necesitan ser peleadas, que hay respuestas que tal vez nunca sean necesarias. Porque Leo comprende algo que pocos logran aceptar: no todas las historias tienen un cierre, no todas las heridas necesitan ser sanadas, no todas las preguntas merecen una respuesta. A veces, la verdadera sabiduría está en aprender a vivir con las incógnitas, en encontrar la paz dentro del caos de lo inacabado. Es por eso que no teme lo desconocido. No lo ve como una amenaza, sino como una invitación. No necesita tener todas las certezas para avanzar, porque confía en su instinto, en su capacidad de adaptarse a cualquier situación. No busca controlar el futuro con una planificación excesiva, sino que prefiere construirlo sobre la marcha, moldeándolo con cada decisión, con cada paso que da. Y, sin embargo, aunque vive en constante movimiento, hay una parte de él que anhela la estabilidad, aunque nunca lo admitirá abiertamente. No una estabilidad rígida ni monótona, sino un punto de anclaje, un lugar donde pueda detenerse sin sentir que está perdiendo el tiempo. Un espacio donde pueda ser él mismo sin necesidad de estrategias ni máscaras. Pero encontrar ese equilibrio no es fácil cuando se está acostumbrado a la intensidad, cuando el cambio se ha convertido en su estado natural. Por eso, aunque puede rodearse de personas, siempre mantiene una distancia invisible, un espacio que solo unos pocos logran cruzar. Porque sabe que no todos pueden manejar la profundidad de su mente, la complejidad de sus pensamientos. No es que se crea superior, sino que ha aprendido que la conexión verdadera es algo raro, algo que no se encuentra con facilidad. Y en un mundo donde la mayoría se conforma con lo superficial, encontrar a alguien que realmente lo vea, que realmente lo entienda, es un desafío que pocas veces encuentra su recompensa. Pero cuando ocurre, cuando alguien logra atravesar sus barreras y llegar a la esencia de lo que es, entonces Leo se permite bajar la guardia, aunque sea por un instante. Porque aunque ha construido su vida sobre la independencia, sobre la idea de que no necesita a nadie para seguir adelante, en el fondo sabe que incluso las almas más libres encuentran su reflejo en otros. Sin embargo, no se aferra a nadie. No porque no le importe, sino porque ha entendido que todo en la vida es temporal. No teme el final de las cosas, no le angustia la posibilidad de que alguien se aleje, porque sabe que cada persona que entra en su vida tiene un propósito, y que cuando ese propósito se cumple, el destino se encarga de marcar el siguiente paso. No es desapego, es aceptación. No es frialdad, es comprensión. Porque para Leo, la verdadera fuerza no está en retener, sino en dejar ir cuando es necesario. Y aunque eso signifique caminar solo en muchos momentos, sabe que la soledad no es su enemiga, sino su aliada. En la soledad ha encontrado respuestas, ha forjado su carácter, ha descubierto aspectos de sí mismo que nunca habría visto en medio del ruido de la multitud. Es por eso que nunca teme el silencio. Mientras otros lo evitan, él lo abraza. Mientras otros buscan distracciones, él se sumerge en sus pensamientos, explorando los rincones de su mente con la curiosidad de quien sabe que siempre hay algo nuevo por descubrir. No huye de sus propios demonios, los enfrenta con la determinación de quien ha entendido que el verdadero poder no está en evitarlos, sino en aprender a convivir con ellos. Pero aunque pueda parecer que siempre tiene el control, hay momentos en los que incluso él se siente perdido. Momentos en los que el peso de su propia mente se vuelve abrumador, en los que la intensidad de sus emociones amenaza con desbordarlo. No lo muestra, no lo dice, pero en su interior, hay días en los que desearía poder detenerse, poder soltar todo por un instante y simplemente respirar. Y es ahí donde su verdadera fortaleza se revela. Porque incluso en los momentos de duda, incluso cuando el mundo parece volverse demasiado pesado, Leo sigue adelante. No porque no sienta el cansancio, sino porque sabe que rendirse no es una opción. Porque ha aprendido que la vida no espera a nadie, que el tiempo sigue su curso sin importar cuánto desees detenerlo. Por eso, aunque muchos creen conocerlo, en realidad solo han visto una parte de lo que es. Porque Leo no es solo la imagen que proyecta, ni las palabras que elige compartir. Es todo lo que ha callado, todo lo que ha sentido en silencio, todo lo que ha vivido sin que nadie más lo sepa. Y tal vez eso sea lo que lo hace tan enigmático, tan difícil de atrapar. No porque juegue a ser un misterio, sino porque su esencia es demasiado vasta para ser comprendida por completo.
Porque incluso en su claridad, hay sombras que solo él conoce. Y porque al final, su mayor secreto no es lo que oculta, sino lo que aún está por descubrir de sí mismo. Leo es más que su historia, más que sus decisiones, más que la imagen que los demás perciben de él. Es un constante flujo de pensamientos, una tormenta de emociones contenidas, un equilibrio entre la determinación inquebrantable y las dudas que nunca expresa en voz alta. Su mente nunca descansa del todo, incluso en los momentos de calma, siempre hay un eco de ideas en el fondo de su conciencia, un susurro que le recuerda que aún hay más por descubrir, más por lograr, más por entender. No es alguien que se conforme con lo evidente. La superficie de las cosas nunca ha sido suficiente para él. Su mirada atraviesa las apariencias, descompone las palabras en significados ocultos, analiza cada gesto, cada pausa, cada matiz de la realidad que otros ignoran. No es que busque constantemente una verdad escondida, sino que su naturaleza no le permite aceptar las cosas tal como son sin cuestionarlas, sin explorarlas, sin intentar comprenderlas desde una perspectiva más profunda. Este rasgo ha sido tanto un don como una carga. Porque mientras le ha permitido ver el mundo con una claridad que pocos poseen, también lo ha alejado de la simpleza con la que otros pueden vivir sus vidas. No puede simplemente aceptar las cosas sin más, siempre hay una pregunta más, siempre hay un detalle que le hace dudar, siempre hay una posibilidad alternativa que se despliega ante sus ojos. Es por esto que rara vez se entrega completamente a algo o alguien sin antes haber evaluado cada ángulo, cada consecuencia, cada posible desenlace. No porque tenga miedo, sino porque sabe que las emociones pueden ser un arma de doble filo, que la pasión sin control puede convertirse en un caos irreversible. Ha aprendido que la verdadera inteligencia emocional no es solo sentir con intensidad, sino saber cuándo y cómo canalizar esos sentimientos de manera que no lo destruyan. Sin embargo, esa precaución no significa que no tenga momentos en los que el instinto toma el control. A veces, la lógica queda en segundo plano y el fuego dentro de él se impone, llevándolo a actuar con una intensidad que sorprende incluso a quienes creen conocerlo bien. Son esos momentos en los que el mundo parece desvanecerse, en los que el tiempo deja de existir y lo único que importa es el presente, la sensación pura de estar vivo, de experimentar la vida sin filtros ni restricciones. Pero después de cada arrebato de emoción, vuelve la reflexión. Vuelve la necesidad de comprender lo que ha sucedido, de darle un sentido a sus acciones, de asegurarse de que incluso en la espontaneidad haya una enseñanza, una lección que lo ayude a seguir creciendo. No se permite simplemente existir sin aprender, sin evolucionar. Su crecimiento no es casualidad, sino el resultado de un esfuerzo constante por comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. Y aunque muchos lo ven como alguien seguro de sí mismo, como alguien que sabe exactamente lo que quiere y cómo obtenerlo, hay una parte de él que siempre está en búsqueda. Una parte que nunca se siente completamente satisfecha, que siempre encuentra un nuevo horizonte que explorar, un nuevo desafío que enfrentar. Porque para él, la verdadera satisfacción no está en llegar a una meta, sino en el viaje mismo, en el proceso de descubrir hasta dónde puede llegar. Es por eso que no teme el cambio, que no se aferra a nada con desesperación. Ha aprendido que todo en la vida es transitorio, que aferrarse a lo que fue solo impide avanzar hacia lo que puede ser. Pero eso no significa que no valore lo que ha tenido, lo que ha perdido, lo que ha amado. Simplemente entiende que la vida sigue su curso, que intentar detener el tiempo es una batalla perdida desde el inicio. Y, sin embargo, hay momentos en los que la nostalgia lo invade. No porque quiera volver atrás, sino porque hay instantes que dejaron una marca tan profunda en el que no pueden ser borrados. Recuerdos que a veces lo visitan en la quietud de la noche, en esos momentos en los que el mundo parece estar en pausa y su mente tiene la libertad de vagar sin restricciones. No los rechaza, pero tampoco se deja consumir por ellos. Los deja estar, los observa, los comprende, y luego los deja ir. Porque sabe que su verdadera esencia no está en el pasado ni en el futuro, sino en la persona que es en este preciso momento. Y esa persona es el resultado de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha sentido, de todo lo que ha aprendido. No es una versión final, no es un producto terminado. Es un proceso en constante evolución, una historia que aún se sigue escribiendo, una energía que nunca deja de moverse. Y quizás eso es lo que lo hace tan difícil de entender para algunos. Porque no es una persona que pueda ser definida con una sola palabra, con una sola idea. No es solo su fortaleza, ni solo su sensibilidad, ni solo su inteligencia. Es todo eso y mucho más, una combinación de elementos que lo hacen único, impredecible, inagotable.
Para quienes logran verlo más allá de la superficie, Leo es un enigma fascinante, una mente compleja y un espíritu indomable. Para quienes solo ven lo que él elige mostrar, es una imagen construida con precisión, una representación de lo que el mundo espera de él. Y para sí mismo, es ambas cosas y ninguna al mismo tiempo. Porque en el fondo, sabe que no hay una única versión de sí mismo, sino una multiplicidad de posibilidades que se despliegan con cada decisión, con cada momento, con cada latido. Y es en esa incertidumbre donde encuentra su mayor fortaleza. Porque mientras otros buscan definiciones, él prefiere seguir explorando. Mientras otros buscan certezas, él abraza el misterio. Y mientras otros intentan descifrarlo, él simplemente sigue adelante, sin esperar que nadie lo comprenda del todo, pero abierto a la posibilidad de que, en algún lugar, en algún momento, alguien pueda ver más allá de lo evidente y entender que Leo es, ante todo, un alma en constante movimiento.